Muy buenos días, apreciados estudiantes. El presente video es para poderles indicar algunos elementos básicos para poder escribir desde el contexto científico. ¿Cómo se escribe desde el contexto científico? Entonces, la primera recomendación es que usted debe leer acerca del tema que quiere escribir. La ciencia ya es un proceso de validación comunitaria, es decir, que es universal, ya tiene unos elementos que son reconocidos por varias personas que trabajan en ese campo del conocimiento y por lo tanto no hay necesidad de inventar nada. Usted debe leer acerca del tema que quiere escribir. Debe registrar los siguientes elementos en su cuaderno antes de escribir para que el escrito le fluya mejor. Entonces, ¿cuáles debe considerar? ¿Cuáles elementos debe considerar? Primero, los conceptos acerca de las ideas científicas sobre las que quiere escribir. Entonces, usted quiere escribir sobre los ecosistemas de Bogotá, sobre los ecosistemas y la estructura ecológica principal de Bogotá. ¿De qué debe escribir? ¿Cuál es el concepto de estructura ecológica? ¿Qué significa la estructura ecológica? Dentro de la estructura ecológica, ¿qué ecosistemas hay? ¿Cómo esos ecosistemas se entrelazan y por qué forman lo que se denomina una estructura ecológica principal? ¿Cómo se comunica esa estructura? ¿Cómo se prueba esa idea? Entonces usted debe preguntarse si la comunicación de los ecosistemas en Bogotá están conectados, y para eso entonces usted pregunta cómo se regulan los ecosistemas en Bogotá o qué clase de regulación producen los ecosistemas en Bogotá. Por ejemplo, tienen que ver los ecosistemas con la temperatura de la ciudad, los ecosistemas tienen que ver con la calidad del aire, los ecosistemas tienen que ver con la biodiversidad genética de los seres vivos que hay en Bogotá. Usted debe hacer uso de las palabras científicas apropiadas para describir los conceptos. Esto no quiere decir que transcriba o copie las cosas que encuentra o consulta de manera literal, sino de que debe hacer uso de esas palabras. Una palabra, por ejemplo, clave es ecosistema, cordón ecológico principal, estructura ecológica principal. Esas palabras deben estar usadas dentro de su vocabulario. Desarrolla el escrito con las siguientes preguntas. ¿Para qué le va a servir a usted la idea científica de lo que está aprendiendo? ¿Cómo se usa esa idea? Esa idea le permite explicar, diferenciar, agrupar, relacionar o comparar ecosistemas, por ejemplo, biodiversidad. ¿Cómo se aplica ese concepto en la vida real? O sea, usted cómo puede eh, dar ejemplos de esa relación que usted tiene con los ecosistemas en Bogotá. A continuación, entonces, usted va a tratar de escribir su relato mágico y ese relato mágico va